En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, para los que trajeron la Biblia, Hechos 2, 14. Hechos 2, del 1 en adelante, vamos a leer. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios. A ver, levanten la Biblia los que trajeron la Biblia. Levante la mano el que no trajo Biblia. Ahora ponga, ahí tenga la mano a la derecha levantada arriba, levanta. Ahora llévela a su corazón. Ahora diga, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahora solo me toca escuchar y aguantarme lo que me digan, ¿verdad? Porque puedo yo decirle a usted una gran mentira. Como sé que no está leyendo, yo puedo inventar aquí, ¿verdad? Y decir, ¿cómo se llama usted, hermano? ¿Usted cómo se llama? ¿Sí? Y yo voy a decir, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice que la hermana Irma es una sinvergüenza, y usted va a decir, ¿eso dice la Biblia? Pero como usted no la está leyendo, se lo tiene que aguantar. Yo le voy a decir, sí, aquí dice. ¿Me entienden por qué es importante traer la Biblia? Por eso es importante traer la Biblia cuando usted va a escuchar la predicación, usted vaya siguiendo el texto, porque si se equivoca el predicador, usted lo corrige, hermano. No dice así, de verdad, gracias hermana por corregirme, ¿verdad? ¿Me explico? Por eso es importante andar su Biblia. Muy bien, Hechos 2, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay debajo del cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Habían allí partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia, fronteriza con Cirene. Los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos. Se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de mostol. Palabra de Dios. En alguna otra traducción dice estaban borrachos, ¿verdad? Estaban borrachos. ¿Hay otra traducción? Estaban hebreos, ¿verdad? Ebrios quiero decir. Estaban borrachos. Estaban borrachos. Dice la palabra de Dios que ese día de Pentecostés
La primera señal que dio la venida del Espíritu Santo es que todos se pusieron a hablar en diferentes lenguas, y dice que podían entender en su propia lengua nativa todo lo que hablaban. Eso se llama la glosolalia, es un don maravilloso que se puede entender cuando uno habla en lenguas. Eso pasó, creo, con el cardenal Suenen. Es un cardenal carismático. Creo que estaban, no sé si él es, pero creo, si no me disculpan, pero dicen que estaban hablando, tenían reuniones de todos los lugares del mundo y que había un cardenal dando todas las instrucciones en su idioma. Por ejemplo, yo estoy aquí en español predicando, pero podría tener en toda la gente que habla arameo, griego, inglés, italiano, dialectos y etcétera. Dice que tenía mucha gente de muchos lugares y dicen que muchos de los que estaban ahí, cuando estaban dando las indicaciones, dice que estaban entendiendo todo como que le estaban hablando en su propio idioma. O sea, entendieron toditito sin saber nada del idioma que estaban hablando. Ese es un don maravilloso que solamente le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es un don, es un carisma maravilloso. Y eso es lo que pasó este día de Pentecostés. Porque si nos fijamos de cuántos lugares habían gente aquí, dice la palabra de Dios en Jerusalén, cuántas personas habían de diferentes lenguajes que no entendían nada, cuando Pedro comenzó a hablar, a evangelizar, ¿cómo es que le preguntaron a Pedro qué debemos de hacer para convertirnos, para salvarnos? Y Pedro les dijo, conviértanse. Luego les habló de la conversión. Pero como si Pedro hablaba, se supone que hablaba el arameo. Alguien que no hablaba el arameo le preguntó a Pedro, ¿cómo se pudo entender con Pedro? Entonces, este es un carisma. Por eso, cuando estamos en los grupos de oración, estos dones espirituales, estos carismas, cuando llegan a cualquier persona y comienza a hablar en lenguas, hay personas que se asustan. Levánteme la mano, ¿quién de ustedes ha escuchado a gentes hablar en lenguas? Poquitos han escuchado hablar en lenguas. ¿Quién no ha escuchado hablar en lenguas cuando están en oración? ¿Usted? Y los demás que no me levantaron la mano, ni que han escuchado, ni que no han escuchado, esos a ver dónde están. Están dormidos. Están dormidos. Bueno, este día, si usted escucha hablar a algunos hermanos en lengua, no se me asuste, porque eso es un carisma, es un don del Espíritu Santo. El don de lenguas es el ruido que hace que usted entienda que el Espíritu Santo ya llegó a algún lugar cuando están en ambientes de oración. Es lo primero que usted va a poder escuchar. No va a haber otra cosa, porque el Espíritu Santo ni se ve, ¿verdad? No se ve, no se huele. Pero se siente. Se escucha y se nota. Dígale al hermano que tiene a un lado que se te note, mi hermano. Se te note el Espíritu Santo. Como dice, ustedes la cantaron ahora. Si tú dices, no la cantaron, ¿verdad? Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Dile al hermano que tiene a un lado. De modo, no se te nota. No se te nota. Miren de cuántos lugares habían. Lo voy a volver a leer y ustedes me dicen cuántas lenguas habían aquí reunidos ese día en Jerusalén. Ustedes me van a decir de cuántos lugares habían. Dice, habían allí, versículo 9, el mismo capítulo. Habían allí partos, medos, elamitas, Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, los romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Y dice árabe, y les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos. ¿Cuántos había? 18 pueblos. Aquí en Otama, lo digo bien o me entienden ustedes. Aquí en Otama, ay Dios, ese es un problema con ustedes. Aquí en este pueblo, quisiera saber de cuántos pueblos han venido. Vamos a ver, que digan los que no son de Otama, de este pueblo. Los que no son de este pueblo, que me digan de dónde vinieron. Yo soy de tal parte ya. Washington. Fairfield. Wayland. Bueno, por lo menos hay de 5 pueblos. Marshalltown, 6. 6. Marshall, Missouri. ¿Alguien más? Está bien, muy bien, 7. Aquí habían de 18 lugares que no hablaban, y estos eran naciones, regiones, hablaban diferentes idiomas. Pero ¿cómo es que entendieron a Pedro? ¿De qué lenguaje está hablando? El Espíritu Santo los traducía. Los da una pauta el libro de Ezequiel en el capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, eso está después de Jeremías en los libros proféticos. Porque a veces no sabemos a dónde vamos a ir a buscar el libro, se los estoy diciendo. Hasta yo ya ando perdido, miren. Capítulo 11 del libro de Ezequiel en el versículo 19 dice, ¿ya lo hallaron? Yo les daré un solo corazón. ¿Les daré qué? Un solo corazón. Y pondré en ellos un espíritu nuevo. ¿Les pondré qué? Un espíritu nuevo. Espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, dice el Señor. Observen mis normas y las pongan en práctica, y así sea mi pueblo y yo sea su Dios. Palabra de Dios. ¿Qué dice Ezequiel profetizando? Que el Señor dijo en los últimos tiempos, eso eran los tiempos de los apóstoles, cuando Jesús viniera. Él estaba profetizando lo que iba a suceder ya para el día de Pentecostés. Dice, en los últimos tiempos arrancaré ese corazón duro. ¿Ustedes creen que de todas estas 7 ciudades que han venido aquí a Otama, a este pueblo, Otama, alguien ha de traer el corazón duro? Y por supuesto los que viven acá también han de tener, porque dicen que los que residían allí también, ¿verdad? No piensen que solo los que han venido, los que viven allí también. ¿Ustedes creen que algún corazón duro ha de haber aquí? Pero que el día de Pentecostés el Señor va a arrancar ese corazón de piedra que trae, le va a poner un corazón frágil de carne. Amén. Y lo más hermoso, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿No es hermoso eso? Sí. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Y Dios es mi Dios.
Eso es lo que hace el día de Pentecostés. A todos de diferentes lugares quita. Entonces, si resumimos el día de Pentecostés, entre lo que el libro del Génesis nos habla en el capítulo 11, sobre la confusión de los que construían la torre de Babel, que los dispersó a todos, y el día de Pentecostés los ajuntó a todos. Entonces vamos a decir que Pentecostés es día de celebrar la unidad derramada por el Espíritu Santo, la unidad del amor, comunión con Dios. Dios une a los pueblos, pero los une en un nuevo lenguaje, y ese lenguaje es el lenguaje del amor. Mire qué hermoso lo que sacamos de todo esto. Entonces, ¿qué celebramos el día de Pentecostés? La unión de aquellos que en los tiempos de Jesús no se podían ver. Aquellos que se iban convirtiendo comenzaban a hablar en diferentes lenguas. Todo eso de los apóstoles nos explica que hablaban en diferentes maneras. Y decían unos con otros que cómo ellos se convivían, cómo unos se cuidaban unos con otros. Eso se llama comunidad primitiva como modelo para vivir. La primera comunidad de los apóstoles, cuando ellos comenzaron a predicar. Y dice la palabra de Dios que según en la torre de Babel, cuando disparce Dios a todo el pueblo, era porque el pueblo se quería aislar de él. Quería hacer una torre tan alta que quería ser mejor que Dios. Por eso Dios llega, confunde su idioma y nadie se entiende. Dios me libre de que ustedes y yo caigamos en ese gran error de querer ser nosotros mejores que Dios. Porque ¿sabe qué? Dios los va. Es mejor ser como los que estaban el día de Pentecostés, que todos pudieron entender lo que se estaba hablando. Entonces, hermano, este día es para celebrar la unidad que Dios quiere para la iglesia, especialmente para la iglesia. La unidad que el Papa Francisco ahora en día está pidiendo. Dice el Papa Francisco, dentro de la iglesia tenemos nosotros los peores enemigos. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. El Papa está diciendo que dentro de la iglesia están los enemigos de la iglesia. Dice que quieren separar y quieren dividir la iglesia. Muchos se quieren separar de la iglesia. ¿Cuántas noticias veo yo que el sacerdote, que la monjita, que el diácono, que el hermano laico que se fue con las demás iglesias, religiones por ahí? Solo porque te dicen que vengas y pares de sufrir y ahí va usted. Y cuando llega allá se da cuenta que más sufre. Es que no es la iglesia, a veces somos nosotros mismos. Y este día el Papa Francisco recomienda unas cosas que nosotros debemos de entenderla. Dice, lo que el Espíritu Santo revela en Pentecostés es el hecho de que el amor trascendiente trasciende nuestras ideas sobre la unidad y la diversidad. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede dividirse en categorías o facciones separadas. El amor de Dios es unidad y plenitud absoluta. Y cuando este amor se derrama en nuestros corazones, nos une y nos hace uno. No de una manera vaga y amorfia, sino como personas robustas e individuales que son una con Dios y entre sí por el milagro de la gracia divina. Cualquiera que mire nuestro mundo y nuestra iglesia, hoy en día
tendrá que admitir que se necesita un milagro para unir a nuestras tribus contenciosas, divisivas y con demasiada frecuencia vagantes. Sin los dones del Espíritu Santo, la verdadera unidad en la diversidad es algo impensable, pero Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El acontecimiento milagroso que celebramos el domingo de Pentecostés y que logra precisamente aquello que nos resulta impensable. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo Dios. Por eso dice el Papa, por eso nuestro credo afirma que nuestra iglesia es una santa, católica y apostólica, a pesar de nuestras muchas diferencias y los desacuerdos que tienden a dividirnos y conquistarnos. Somos de hecho uno en el Espíritu. Qué hermosas palabras del Papa. Dice que nuestra iglesia es una, santa, católica, apostólica, ¿verdad? Santa, porque el que la creó es santo. Católica, porque es para todo el mundo, es universal. Y apostólica, porque la base de los apóstoles. Es una, porque es una, debería de ver, es una. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas iglesias hay aquí en Otama, en este pueblo? Católicas tienen que haber 2 por la diversidad, la biografía, lo grande del pueblo, ¿no? Para celebrar por allá y acá los del costado, pero es la misma fe, es la misma iglesia. Pero yo digo, de otras religiones, ¿cuántas hay? Hay muchas. No sé cuántas hay, pero hay bastantes. Y dice el Papa que a pesar de muchas diferencias nosotros dice, tenemos que estar unidos en un solo y no tirar a dividirnos. El día del Pentecostés, según el Papa, según la Biblia, es para celebrar el día de la unidad del amor, que el Espíritu Santo viene a unir a la iglesia, o sea, a los apóstoles juntos a todos aquellos que estaban ahí. Ahora, divididos en diferentes religiones, diferentes fe, pero les voy a preguntar, no vayamos tan lejos. Dentro de la comunidad, ¿cómo andan ustedes? 100% divididos. 100%. Hay aquí personas que conocen a otras personas que pudieran estar aquí, pero por el orgullo mejor se dividen y no están. Sí, el 100% está, no está. No hay ni una de esas que no están divididos. ¿Creen que hay división en los grupos de oración? Porque yo he visitado grupos, yo no sé si aquí en Otama, o en Oscalosa, o en de donde usted venga, o en Marshalltown, no sé, pero yo he visitado comunidades. Ay, hermanos. Y el Papa Francisco, que escribió esta carta hermosísima, se llama Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, en el numeral 62, nos habla claramente lo que está sucediendo en el mundo. Es una preocupación grande la que tiene el Papa. Y por eso el Papa le está lloviendo, ¿eh? Sí. Le está lloviendo. ¿Saben por qué? Porque él está hablando la verdad. Y cuando uno habla la verdad, al que le duele comienza a chapodar, como decimos nosotros, con el machete, ¿verdad? Le gusta mentira, que es nada de otro. Oiga lo que dice el Papa. Dentro del pueblo de Dios, acuérdese que somos el pueblo de Dios, ¿se acuerda que le dije? Sí.
Dios dijo en Ezequiel, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ok? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y oiga lo que dice el Papa, dentro del pueblo de Dios y en las diferentes comunidades, dice, cuántas guerras en el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos. No voltee a ver a nadie, ¿verdad? Algunos cristianos están en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder. O sea, están peleando porque quiere ser el mejor. Yo quiero tener el poder dentro del grupo, ¿verdad? Y después del sacerdote yo soy el coordinador, la coordinadora. Y eso lo que hace es dividir. Pero porque uno no es humilde, porque a mí me pasa mucho con la soberbia. Pero usted no busca el poder, ¿verdad? No, yo no busco. Ok, algo otras cosas. Dice espérese que sigue diciendo mucho para usted y para ustedes que está ahí. Dice, búsqueda de poder, prestigio, que diga, ser coordinador sí vale la pena. Pero a veces la coordinadora une más a las personas, como la señora Irma. A veces, ¿verdad? Y ella, De 100 una, ¿verdad? Felicidades para la hermana Irma. ¿Quién es la hermana Irma? Oh, la hermana Irma. Irma y Graciela. Irma y Graciela. Ellas. Ustedes. No, yo no. No sé dónde están. Ustedes la cizaña, ellas son las que unen. Muy bien, prestigio. Oiga bien lo que dice el Papa, estas no son palabras mías, ¿eh? Se ponga el saco cada quien, ¿ya? El que le caiga. Vamos a ver. Prestigio, placer, seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu de intensa aislamiento. Se aíslan y este sentido de pertenencia del que habla el Papa, usted dice, yo ya no soy católico, yo hago lo que quiero y me voy para donde yo quiero. Usted deja de pertenecer. Eso es lo que dice el Papa. El sentido de pertenencia lo perdió. Ese ejemplo lo logramos ver a veces en algunos grupos cristianos, que cómo se cuidan, pero también en algunos grupos mundanos, ¿verdad? Por ejemplo, allá en El Salvador, yo soy de El Salvador. ¿Quiénes son de El Salvador? Levanten la mano. Ahí están los hermanos salvadoreños. En El Salvador, las pandillas, la MS con la 18, ¿verdad? Cuidado, me tocas uno de la MS porque te va mal. ¿Eso sabe cómo se llama eso? Sentido de pertenencia. Ese me pertenece a mí. Si me lo tocas, te va mal. Y nosotros, dice el Papa, ya perdimos ese sentido. Vemos que están criticando a un sacerdote, nosotros le echamos más leña. Sí, ese sacerdote anda mal. Perdimos el sentido de pertenencia, ya no cuidamos a los hermanos. Ya no queremos pertenecer al grupo, ya no queremos pertenecer a la barca, a la iglesia. Y dice el Papa, sigue diciendo el Papa, perdemos sentido de pertenencia. Más que crecer en la iglesia, déjeme ver, más que pertenecer a la iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. ¿Saben de qué estoy hablando? Aquellos que te dicen, pare de sufrir, véngase con nosotros. Ahí les gusta estar. Pero no les gusta el compromiso dentro de la iglesia. No quieren pertenecer a la verdadera iglesia. Allá me voy. Más, dice el Papa, que pertenecer a la verdadera iglesia, quieren pertenecer al grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo
que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. Escúcheme bien esto. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo acompañáis. En esto los conocerán que son mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Para que el mundo crea, atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y a la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memorialidad auténticamente fraternas y reconciliadas. Eso es siempre una luz que atrae. Por ello, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganza, celos, deseos de imponer las propias ideas y a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable casa de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? No voltee a ver a nadie. A nadie, porque lo está corriendo. ¿Qué dice el Papa? Que con esos comportamientos, este pueblo de Dios lo que hace es dividirse. Sí, la verdad. Es dividirse. Y el Papa dice en las palabras que están escritas en el Evangelio de San Juan. Dice en otra carta el Papa que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Es decir, miren cómo se aman unos con otros. El proselitismo es una fe impuesta. Usted quiere que a la fuerza crea el que trae a su lado. Mira el que trae a un lado que se está durmiendo. Mírelo y pégale un pellizcón ahí, pellizcón, o un codazo. Pégale un codazo, échale agua, ahí hay agua. Y quizás a algunos de ustedes los trajeron medio a la fuerza. Esa se llama fe impuesta. Eso es proselitismo. Sí. Le está diciendo que a la fuerza le quiere transmitir la fe. Otra cosa es si usted se levantó y le dijo, vamos a ir al retiro, ¿verdad? Entonces sí. Y con alegría el otro dijo, vámonos, hay que bañarnos temprano y hay que llegar a las 8, ¿verdad? No como el diácono que llegó a las 8:15. Entonces eso es con alegría, eso se llama atracción. Eso es una cosa cuando usted está obligando a su ser querido a que vaya. Hay que orar y hay que decirle, sí, pero tampoco el proselitismo no entra aquí. Dice el Papa que la iglesia no crece por proselitismo, una fe impuesta, obligar a la persona. Y eso le digo yo a mis hijos a veces, porque cuando la mayor tiene 17 años, el menor tiene 10 y yo les digo, mediante ustedes sean menores de edad, van a ir a la iglesia a la fuerza. Porque aquí yo mando. Ya después que usted sea mayor de edad, haga lo que quiera, pero yo ya hice lo que iba a hacer. Eso es para los jóvenes que están aquí. Los que no son mayores de edad,
Si el papá y la mamá le dicen que tienen que ir a la iglesia, tienen que ir. Y si él le da un par de cachetaditas, no, ¿qué son esas cosas? Violencia doméstica, no. Pero mientras esté en la casa menor de edad, usted hace lo que mamá y papá dicen, aunque no le guste. Pareciera proselitismo, pero es que eso también nos enseña la iglesia, ¿verdad? La transmisión de la fe, las culturas. A los hijos hay que transmitirles la fe. Y ya después de 18 años, yo no sé si 18, 19 años mayor de edad en Estados Unidos, creo que de 20 ya ahora, ¿no? 21. De 21. Entonces después de 21 haga lo que quiera, ¿verdad? Ya usted ya hizo lo que iba a hacer. Ya cumplí. Ya cumplí. Pero dice el Papa que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La atracción es que los demás, ustedes están aquí, los que no vinieron, cuando ustedes salgan de este lugar, digan, a eso algo les pasó el día de Pentecostés. Quizás se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Miren cómo transmiten el amor y la alegría y la paz. Es más, el día de Pentecostés lo vivieron los apóstoles, quizás antes de estar reunido con los 120 en el capítulo 20 del libro de San Juan. Nos habla la palabra de Dios que Jesús va y les dice, reciban la paz del Señor. No la paz como la que da el mundo, ¿verdad? Sino como la que doy yo, dice. Y les narra el texto bíblico y les dice... y los envía y después les dice, reciban, dice, el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. ¿Sabe? Pentecostés sabe que es para celebrar la unidad en la iglesia. Nosotros somos una iglesia. Vamos en una sola barca. ¿Los vamos a salvar? Todos. Nadie se salva solo, dice el Papa. Día de Pentecostés es para celebrar. Y Jesús le dice a los discípulos, esta paz que yo transmito, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, van a ser capaces de poderla transmitir a los demás. Eso es lo que es Pentecostés. Recibir la llenura del Espíritu Santo, recibir paz de Dios, amor de Dios, la unidad de Dios para poderla transmitir a los demás. ¿Cómo la va a transmitir a los demás? Si agarra una bocina y comienza a andar por toda Otama, a lo mejor le echen la policía. Eso sí va a pasar. Y lo lleven preso. Entonces, ¿cómo? Su testimonio de vida. Testimonio de vida. Ah, ¿cómo cuesta eso? A veces nuestro testimonio de vida tiene dos opciones: unir o separar. Unir o separar. Dos opciones hay. Con nuestro testimonio de vida, o mandamos a los demás lejos que no quieren estar con nosotros, o los acercamos y dicen, yo quiero ser uno de ellos, quiero ser como ellos. Miren cómo se cuidan, miren cómo se aman. Eso es Pentecostés. Pentecostés es celebrar la unidad, el amor entre hermanos. Amar al prójimo, que no es fácil. Ayer le decía a la hermana, me decía, ¿cómo es eso? Y yo le decía, la idea central que usa la gente es un concepto equivocado del amor. Y la idea principal de amar al prójimo, Jesucristo mismo nos enseñó a nosotros cómo hacerlo. Y les decía yo anoche a los hermanos, un poquito que estábamos reunidos, que amar al prójimo, el concepto principal de amar al otro que tengo a un lado es aceptarlo tal como él es. Eso es amar. Si la hermana es dormilona, yo la tengo que aceptar así como es. ¿Va, hermana? Si la hermana se me duerme, échele gana, hermanita, usted puede. Voy a orar por usted, que el Espíritu Santo le dé, la mantenga, así como ella, la hermana Lilia, bien con los ojos pelados, un tupolote. Porque cuando comenzamos a mirar los defectos de los demás, ¿sabe qué pasa?
no podemos amar al otro hermano. Miren, si Jesús hubiera mirado sus defectos, ¡ay Dios! Esa es la idea que quiero transmitirles. Entonces, ¿en qué consiste amar al otro hermano? Aceptarlo como es y orar por él, por ella. Es sencillo. Si el hermano ronca demasiado, si el hermano está roncando, pero son cosas sencillas. Pero ¿qué tal si el hermano asesinó a alguien? Entonces, Juan Pablo II nos dio un ejemplo claro. Al que le pegó a él un tiro, fue a la cárcel, lo perdonó, lo confesó. Eso es amar, aceptar al hermano como es. Es un asesino, asuelto, blanco, tirador, pero yo te amo, mi hermano. No amo lo que haces, no amo el pecado, no amo que uses la droga, no amo que estés en el alcoholismo, que estés en el casino. Aquí hay muchos que juegan casino, hay casino aquí cerca. De Mois, pero hasta allá vamos algunos, ¿no? No vamos que estés en el TikTok todo el día. Ay, hay unas hermanos que están pasa y pasa. Eso es pecado, ¿sabe por qué? Porque si usted dedica tiempo a eso y tiene abandonada la Biblia ahí que dice Dios, aquí estoy, mírame a mí. Y usted, no, estoy mirando el Facebook, mira ahí, todo el día. ¿Y la Biblia? Bien, gracias. ¿Es pecado? No le busques rueda, no digas otra cosa. Para entretenerme, entretente aquí con Dios, qué hermoso. Agarra la Biblia, léela. Mire, hay personas, cuando usted recibe la notificación de cuánto usó a la semana, de cuánto le llega. Porque hay notificaciones, ¿verdad? ¿Cuánto uso le dio a usted a la tecnología a la semana, sí o no? Sí. ¿Quiénes sabían de eso? En los iPhones, sí. Sí. Yo no sé en los Samsung. Sí, también. ¿También? Sí. ¿Y cuántas horas le metió usted en una semana? A ver, ¿hay alguna persona honesta aquí que me diga, yo metí casi 50 horas en tecnología esta semana? A ver. Yo ni sé la tecnología. Una vez me dicen, hermano, 96 horas, hermano, me tiré. Le digo yo, ¡felicidades! ¡Felicidades! O al mes, no sé, pero 90. A ver, usted, hermana, ¿cuánta? No, lo que quiero decir que cuando hacemos eso le robamos tiempo a Dios, porque en vez de estar haciendo tanto eso, debemos de mejor orar por los moribundos. Sí, la conversión del pecador, sí. Por la conversión de los pecadores. Ahora dígame usted, ¿es pecado entonces el TikTok? Búsquele, dele rueda, como búsquele, póngale otro nombre como usted quiera, pero yo así, es pecado. Mira, hermano, ¿cómo se ve cuando es una Biblia usada? Mire cómo se ve la Biblia cuando se usa, dice el hermano, ¿eh? Así se tiene que ver. Hay unos que tienen la Biblia nuevecita. Nunca la han tocado. Nunca la protegí. Se la dejó a los niños. Yo escuché que el gobierno como que quiere anular o borrar esa página del TikTok. Y le estoy orando al Señor para que eso suceda. Les pido oración, ofrezcan un rosario para que eso suceda. Porque muchas familias están siendo destruidas por medio de ese programa. Muchos ya no quieren trabajar porque quieren dinero fácil y hacer TikTok. Sí. ¿Y el Facebook todavía pasa o más? Algo que nos quede, ¿verdad? Algo que nos quede, ¿verdad? Porque ahí ven toda la vida privada. Los medios son muy buenos. El problema somos nosotros, que no sabemos usarlo. Nosotros somos los malos. Porque si usted pone en la página del Facebook, Retiro en Otama, de vida en el Espíritu, y todos los católicos lo ven y programan esa fecha, usted hizo una buena evangelización por ese medio. Pero si usted pone ahí algo malo, imagínese.
Usted Simplemente en el Facebook, ¿verdad? Quieres bajar la Biblia, esta Biblia la quieres bajar Sí. en el teléfono, la bajas, muchas veces ahí mismo tú lees la Biblia. Dices, bueno, no lo voy a leer ahí, la leo aquí con letras grandes, ¿sí me entiendes? A mí que me falla la vista, yo no alcanzo a ver bien, ¿ya? Porque Ya somos dos. agarro, bajo la Biblia en el teléfono, le aumento las letras y ya lo... Oh, está bien, sí. Sí, no hay ningún problema. Aunque yo siempre recomiendo usa tu Biblia para leer. Porque esa es la palabra de Dios. El teléfono es un iPhone y Samsung que lees la palabra de Dios. Pero la Biblia en sí es santa. Porque ahí está la palabra. Ok, muy bien. Pero a nada, y que sea en el teléfono, en tu trabajo, lee la Biblia y lee el pasaje bíblico dentro de tu teléfono. Y hay hay horas santas también en Facebook. Claro. Yo a las 9 de la noche, orando con Miguel Ángel, es de Cancún, Quintana Roo. Muy bonitas horas santas diarias. Muy bien, muy bien. Es que es muy buena, pero para saber usarla no. Es que la tecnología es buena, el problema es saber usarla. Dice el Papa, sigue diciendo, pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Es la ley del amor, es el derramamiento del Espíritu. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, derramar el amor sobre todos los demás. Qué bueno es tener esta ley, dice el Papa. Cuánto bien nos hace, dice, amarnos los unos a los otros en contra de todo. Sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Y también no nos cansemos de hacer el bien. Todos tenemos simpatías y antipatías. O sea, es decir, algunos somos buenos, tenemos un carisma bueno y le caemos bien a los demás. Pero hay otros que usted ve la cara y dice, cara de... hijo. Y ya se hace un lado. Eso es la antipatía y la apatía. Dice el Papa, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Todos tenemos simpatía y antipatías y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador, y hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Un fuerte aplauso a las palabras del Papa. El Papa nos anima a que este día de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, donde todos hablaban en diferentes lenguas y especialmente el lenguaje del amor, porque el amor es el que une a la persona. Porque cuando uno ama a la persona, acepta al otro como es, y eso es amor, aceptarlo como es. Y cuando nosotros nos estamos amando, si en las familias hay amor, muchas de las familias van a decir, yo voy a agarrar de modelo a esta familia porque yo veo que ellos entre familia se aman. Así dicen de su familia, ¿verdad? Esta familia sí se ama. Oiga bien, en la familia, en la comunidad, entre hermanos, dice el Papa, si nosotros tuviéramos la valentía de decirle al Señor, Señor, tú sabes que estoy irritado y enojado con mi hermano. No voltee a ver a nadie, hay algunos enojados aquí. ¿O conoce usted a los que están enojados que no vinieron? Hay unos que quizás no vinieron porque están enojados con usted. Y eso comienza a procrear, a hacer la división dentro de la iglesia. Hay lugares que yo he estado que quieren hacer dos grupos, ya dos iglesias, por el enojo. Y dice el Papa, tengamos en que sea la valentía
de poderle decir al Señor, Señor, estoy irritado, enojado con mi hermano, voy a buscarlo para pedirle perdón, decirle que me perdone y poderle decir que le amo. O sea, es decir, que lo acepto como es, aunque se haya metido en mi vida, aunque haya andado de chismoso, de chismosa, ¿verdad? Aunque haya estado mintiendo, no importa, así lo acepto, yo voy a orar por él, por ella. Ese es Pentecostés, derramamiento del nuevo amor, del lenguaje del amor. El Espíritu Santo se ha derramado el día de Pentecostés en los hermanos. Y yo tengo la fe y la esperanza que este día se derrame en nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? Muy bien. Sé que el Señor quiere un pueblo con un corazón de carne, ¿verdad? Para que ese pueblo sea su pueblo y Él quiere ser su Dios. Pero ese cambio de corazón de carne solamente se da con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer estas cosas. Porque el Espíritu Santo, el Padre nos daba una bonita enseñanza en la mañana. Sin el Espíritu Santo no hay sacramentos. Amén. El que hace los sacramentos se llama Espíritu Santo. No hay bautismo sin Espíritu Santo, no hay confirmación, no hay bodas sin Espíritu Santo, no hay confesión sin Espíritu Santo, no hay Eucaristía. Es que todos los sacramentos los hace el Espíritu Santo. Todos. Sin el Espíritu Santo no tenemos sacramento. Y el Padre decía en la mañana, muchos no sabemos que el Espíritu Santo hace toda esta función. Y todos estamos enfocados en Jesús, en Dios. Pero Dios ha creado al mundo. Dios ha creado al mundo. Y Jesús vino a redimir al mundo que se había llenado de pecado. A salvarlo. Y el Espíritu Santo es el que dijo Jesús, yo lo voy a mandar para que camine con ustedes y les dé la fuerza. ¿Ve? Les dé la fuerza. Por eso cuando nosotros miramos Pentecostés, les recomiendo que lean Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad, lo que pasó en Pentecostés y lo que pasó después de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles es el libro hermosísimo para leer cómo actúa el Espíritu Santo. Es el Evangelio del Espíritu Santo, Hechos. Pedro, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, o en el mismo capítulo 2, después del día de Pentecostés, predicaba, les dije anteriormente, y se convirtieron 3,000 personas. Porque el lenguaje que él predicaba era un lenguaje lleno de amor y de sabiduría. Solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Lo primero que hizo Pedro después de Pentecostés, salir a predicar, se convirtieron 3,000. En el capítulo 3, ese es el capítulo 2, en el capítulo 3 encontramos a Pedro que va al templo y se encuentra un paralítico dentro del templo. Va con Juan, Pedro y Juan, dice la palabra de Dios. Y se encuentra un paralítico dentro. Y lo primero que hace una persona que tiene una llenura del Espíritu Santo es no pasar de alto por los que están necesitados. Mira, una persona que tiene Espíritu Santo, cuando ve la necesidad, hace una pausa, se para y dice, ¿en qué te puedo ayudar? Una persona que tiene Espíritu Santo, Pedro, lo primero que hizo al ver al paralítico, iba de pasada por la entrada, se paró y le dijo, mira, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, es decir, lo que el Espíritu Santo nos ha dado, el poder, la gracia, levántate y camina. ¿Y qué pasó con ese paralítico? Mira el paralítico que tiene a un lado suyo. Si ahora usted recibe, abre el corazón y deja que el Señor cambie el corazón, hoy le va a poder decir, deja ese vicio en el nombre de Jesús, Dios te va a llenar de amor. Deja ese chisme, ¿verdad? Aquellas señoras chismosas o los hombres también que son chismosos, mentirosos y mentirosas, a veces hay pleitistas en los trabajos. En el nombre de Jesús te digo, deja eso. Porque el lenguaje del amor, el Espíritu Santo, una persona que tiene Espíritu Santo se nota.
¿Usted ha visto a un carro parqueado a la orilla de la calle que se le ponchó la llanta, que no tiene aire en la llanta? Y está hasta así, está. No volteé a ver a nadie, pero a veces los cristianos estamos como carros ponchados en las carreteras, agobiados, porque no hemos recibido, no hemos dejado que el Señor cambie nuestro corazón. El Señor todavía, el Espíritu Santo no ha cambiado ese corazón de carne en nuestras vidas. Una persona que tiene Espíritu Santo no puede pasar por alto, se le nota, como decíamos al principio. Ese es el Espíritu Santo. Mire, yo he comido pepino sin sal y con sal. Decía un hermano, el pepino sin sal no tiene sabor. Pero le echa chilito y le echa salita, ¿verdad? Piquín, ¿cómo se llama? Tajín. Sabrosísimo. Echa el Espíritu Santo a su vida. Usted parece un pepino sin sal, sin sabor, desabrido. Le hace falta tajín, limoncito. No hay Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, mi deseo es que este día aprovechemos que estamos aquí, ya que nos hicieron venir, ¿verdad? Porque algunos las fuerzas los trajeron. Realmente ya dejémonos llenar de la gracia del Espíritu Santo, amén. Entonces yo les voy a pedir que todo el que quiera, porque esto no es obligación, obvio que no, eso es que tú quieras. Lo que voy a hacer es que todos se vengan, hagan aquí como una rueda. Yo voy a imponer las manitos sobre ustedes para pedir la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Después de esta oración, vamos a entrar al momento de comer. Eso sí les gusta escuchar. Les estoy diciendo eso, dijo el Señor. No, les estoy diciendo esto para que sepan cómo va la agenda, ¿verdad? Y no estén preocupados. Después de la comida voy a dar otro tema y voy a orar porque están pensando algunos. Les digo esto porque a veces hasta me preguntan, es que yo quiero que oren por mí porque estoy enfermo. Espérate, vamos a llegar a ese momento. Cuando estemos en la hora santa voy a orar por sanación. Ahora solo quiero que se llenen de la gracia y que si el Señor hay en su corazón, oiga bien, si el Espíritu Santo encuentra en su corazón odio, resentimiento, celo, deseo de venganza, deseo de suicidarse, deseo de no seguir en la vida, deseo de no sé, todo lo que traiga carga, vacío, soledad, dolor en su corazón, pérdida de sus seres queridos, enojado con el hermano, con el prójimo, con el mismo Dios. No sé cómo traes ese corazón de cargado. Eso es lo que quiero que el Señor haga hoy, ahorita en esta oración. Sane tu corazón y que llene tu corazón, te ponga un corazón de carne, que salga lleno del Espíritu Santo como Pedro o Pablo, ¿verdad? Que imponía las manos. Dice que cuando Pedro pasaba, nomás la sombra decía a los enfermos, quiero que la sombra de Pedro pase para que me sane. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso ustedes? Mire, una persona que tiene el Espíritu Santo, la gente anhela en que sea que la sombra le pase. Dicen que cuando vino Juan Pablo II a Estados Unidos a una visita, creo que fue en Pensilvania, cuenta la historia de un sacerdote que él quería verlo y quería estar cerca de él, pero que no fue posible y lo logró ver como de una cuadra. Pero dice que desde esa cuadra donde estaba él sentía que su piel se enchinaba de la presencia de Dios en ese hombre. Una persona que tiene Espíritu Santo, hermano, se nota, se puede percibir, se siente. Yo quisiera saber qué dicen de ustedes aquí en Otama. O aquí a donde viven ustedes. Ahí viene el hermano Tony, presencia de Dios. ¿Cómo lo siento? Allá en Oscalosa. Es hermoso. Y es que todos podemos hacerlo. Todo podemos hacer, hasta los hermanos que están allá cocinando, ¿verdad? Con una gran bulla por ahí. Que el hermano José ya los va a traer a todos para que recibamos el poder del Espíritu Santo. A Pablo, cuando Pablo murió, cuando no estaba en la isla de Malta, cuando él estuvo en la isla de Malta, Pablo, dice la palabra, es que eso de los apóstoles está cargado de las acciones del Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios que cuando Pablo ya no estaba en la isla de Malta, porque cuando él estaba allí, él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero cuando él ya no estaba, dicen que los enfermos decían que aunque sean los pañuelos de Pablo pasaran por su enfermedad, para que ellos sanaban y sanaban. Yo quisiera ver si cuando yo muera,
o usted muera los trapos, ¿verdad? Se los pasen a los enfermos para que se sanen. ¡Qué santidad! ¡Qué santidad! Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Tener Espíritu Santo, hermano, eso es lo más hermoso que puede pasar en la vida. Entonces yo quisiera que este día yo voy a ser el instrumento que Dios use para que se derrame el Espíritu Santo sobre ustedes. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. A Ananías se le presenta a Dios y le dice, tienes que ir a orar por Pablo. Ay, Ananías con gran miedo le dice, yo cómo voy a orar por Pablo, si Pablo es un asesino asuelto, ha matado, persigue a la iglesia, está persiguiendo a la iglesia. Y dice la palabra de Dios, que Ananías al final aceptó, y Ananías fue a orar por Pablo y le dijo Dios, mira, tú tienes que ir a orar por Pablo, ora por él para que recobre la vista y para que reciba el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Pedro, cuando se reúne con los gentiles, estaba hablando con ellos, pregunta sobre el recibimiento del Espíritu. Dice que no terminaba de hablar Pedro cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos comenzaron a hablar en lengua. Hermano, es que mire, hablar de lo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles, les aconsejo que lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí habla toda la acción del Espíritu Santo, que es hermosísimo. Amén. Muy bien, con esto termino. Dejemos que el Señor ahora libere nuestro corazón, saque todo lo que traemos en nuestra vida. No sé qué clase de cosas traemos a nuestro corazón. Si hay personas aquí resentidas, que la han ofendido, o ella o él ha ofendido a alguien, para que se libere de toda esa carga que trae, le voy a pedir a todas esas personas que este día le pidan al Señor que puedan liberarse. Pero también, si hay aquí espíritus que usted quizás no conoce, de odio, de resentimientos, de soledad, de miedos. Muchas personas tienen miedo. Hay una señora, una vez estaba predicando en una comunidad y me dijo que no podía dormir porque en las noches cuando cerraba los ojos tenía miedo. Pero le digo yo, ¿miedo de qué? ¿A la muerte o qué? No sé, pero es un miedo que entra en mí. Es un miedo que entra en mí. Entonces oramos por ella y espero que le dije yo que esté bien. Después que volví a visitar la comunidad un par de años después, ya la señora me dijo que había podido dormir, que estaba tranquila y etcétera, ¿no? Había otra señora que no podía caminar por su rodilla, y cuando llegó al evento, ese día en el evento oramos por ella. Después me di cuenta que esa señora, ella misma me contó, pues ella me llamó y dice que ella sospecha que el dolor le había aparecido en la rodilla porque ella andaba cargando rencor con una persona, pero que había logrado confesarse, perdonó y dice que se le desapareció el dolor. Fíjense, a veces nosotros traemos muchas enfermedades que son por lo interno que traemos. Y usted va al doctor, el doctor no le halla nada. Es que eso no lo va a hallar el doctor. Hay enfermedades que traemos nosotros, dolencias. El cuerpo físico se resiente cuando usted trae un corazón herido, adolorido, resentido, quejoso, enfermo, falta de perdón. Usted no ha perdonado a su familia, a sus seres queridos. Todo ese tipo de cosas, lo que traemos internamente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, eso se refleja en nuestro cuerpo físico. Insomnios, dolores de cabeza, diabetes, azúcar en la sangre, todas esas cosas. Y a veces no sabemos por qué salieron todas esas cosas. Entonces, el Señor puede hacer todo eso en este momento. El Espíritu Santo, que tiene poder para escudriñar nuestra profundidad, lo más profundo de nuestras entrañas, Él puede en este día hacer en ti algo maravilloso. Solo te pido que tengas fe, que confíes y que en este momento miremos la gloria de Dios. Amén. Yo voy a pedir a los... Dije que el Espíritu Santo lo que viene a hacer en Pentecostés es a unir al pueblo, un pueblo que desde el Génesis capítulo 11, cuando están construyendo la Torre de Babel,
Dios quiere separarlos, ¿no? Capítulo 11 del libro de Génesis. En Génesis Dios separa mejor al pueblo porque están ya metidos con el orgullo en su corazón y si quieren aislar de Dios, quieren separarse de Dios, quieren ser mejor que Dios, quieren ir más alto que Dios. Y Dios lo que hace es separarlos, dividirlos totalmente, los divide. Era el bien para el pueblo que los dividiera. Sin embargo, Pentecostés es una fiesta del Espíritu Santo que derrama amor donde vuelve a unir a aquellos que han sido separados. Mire qué hermoso. Eso les hablé yo en el segundo tema. Entonces, el Espíritu Santo es el que divide, pero también el que une. Divide a todos, a usted. Si el Espíritu Santo ve que lo que está haciendo no es para edificarse usted, ni edificar su familia, ni edificar la comunidad, el Espíritu Santo le va a decir, por aquí no te vayas a ir. Y trata de sacarte donde vas. Te lleva para otros lados, te hace hacer otras cosas. Pero si lo que estás haciendo es para edificación tuya, para edificación de la familia y de la iglesia, el Espíritu Santo está contigo. Porque miren, sin el Espíritu Santo nosotros, yo les decía que somos como un carro ponchado ahí a la orilla del highway, ¿verdad? Somos como y peor eso si pasan hermanos tuyos de la iglesia y no te quieren dar un levantón ni a dar ayuda, eso es peor. Hay que se quede el hermano, ¿verdad? Y ya después cuando llegas a la casa dice, yo creo que era él. No, sí sabes que era él. No quisiste darle un aventón al hermano. Les decía que el Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo, es como comer pepino sin sal. Se siente sin sabor. Hay que echarle salita y unos decían tajín, ¿verdad? Un poquito de tajín. Y entonces tiene sabor ese pepino, un poquito de limón con sal. Y un hermano decía que una persona sin Espíritu Santo es como una chuleta, dice el hermano, como una chuleta congelada. Usted la saca del freezer y péguele una mordida a ver a qué sabe. Pero si esa chuleta usted la desfriza, la condimenta y la pone a la cacerola, ¿verdad? Ah, entonces sí. Mire, dígale al que tiene a un lado, mira, yo creo que estamos como chuletas congelados. Hay que echarle Espíritu Santo, es decir, hay que echarle condimento. Hay que echarle condimento, hay que echarle sabor a esto, ¿no? Entonces, ¿quién es el que los da sabor? El Espíritu Santo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, los que trajeron la Biblia, dice la palabra de Dios, Génesis 2, búsquenlo porque si no les voy a mentir. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, y entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo. Así dice su Biblia. No lo están leyendo todavía, ¿no? A ver cómo dice la suya. A ver, hay alguna otra traducción con tierra, con lodo. Génesis 2, 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y entonces Yahvé Dios formó al hombre y con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, palabra de Dios. Dios hizo al hombre del polvo, del lodo, ¿verdad? De la tierra. Después de haberlo formado, entonces sopló. Eso se llama Espíritu Santo, ¿eh? Y le dio un espíritu, dice que era un espíritu de vida. O sea,
para vivir. Y después dice la palabra de Dios, y resultó ser un hombre viviente. ¿Qué quiere decir eso para usted? Dígale al que tiene a un lado, si no tienes Espíritu Santo, sos un pucho de lodo, sos un poco de lodo nada más, pura tierra. Fíjese nomás, si no tenemos Espíritu Santo, si el Señor no deja... A ver, levanten la mano a los bautizados. Miren nomás, muchos bautizados. Muy bien. Se dice que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y es así. En la confirmación recibimos el Espíritu Santo, y es así. El problema es que el Espíritu Santo, con nuestra forma de vivir, de pecado, de desobediencia, el Espíritu Santo se opaca. O como diría San Pablo, se entristece. Y ya usted en su vida ya no se le nota que tiene Espíritu Santo. ¿Cómo está ese Espíritu Santo? Opacado, triste. Un espíritu que necesita un nuevo soplo del Señor. Entonces, por eso, cuando hacemos este tipo de oraciones y vamos a pedir una nueva fusión, un nuevo bautismo, que bautismo quiere decir una llenura nueva, no es que vamos a bautizarnos una vez más. Oye, usted ya tiene el bautismo, ya tiene el Espíritu Santo, porque fue recibido. En el bautismo recibimos la fuerza del Espíritu Santo, nos unge el sacerdote y nos hace sacerdotes, profetas y reyes con la unción, y recibimos el poder del bautismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nosotros lo vamos entristeciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pedir más Espíritu Santo. Cuando estamos en oración y decimos vamos a pedir más Espíritu Santo, vamos a hacer una efusión del Espíritu Santo, no estamos diciendo que vamos a hacer un sacramento nuevamente. Estamos diciendo que queremos más Espíritu, que el Espíritu que hemos recibido en el bautismo, que está triste, necesitamos reavivarlo. Porque si no tenemos ese influjo, dice la palabra de Dios, que si no nos tenemos ese Espíritu vivo, que vive, no somos seres vivientes. Para ser seres vivientes necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Porque si no, seríamos nomás un bultito, una estatua ahí, ¿no? De lodo, ¿no? De polvo, de tierra nada más. No hay vida. Solamente el Espíritu Santo da vida. Y dice la palabra de Dios, mire, el Espíritu Santo, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, cómo es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, que los apóstoles, después del día de Pentecostés, se reunieron, dice la palabra de Dios, capítulo 6, por aquellos días, capítulo 6, versículo 1, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de las helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. La iglesia, porque se dedicó a evangelizar, había descuidado a las viudas hay que cuidarlas, Ese es compromiso de nosotros como católicos, como bautizados. Entonces, dice, los 12 convocaron, dice, la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre ustedes vosotros 7 hombres. Escuche las cualidades que pide, ¿no? Los apóstoles están pidiendo cualidades para formarlo, para hacerlo discípulo, para que tome el puesto de Judas, ¿verdad? El que traicionó a Jesús, que ya no estaba con ellos. Entonces, hermano, nos parece bien, dice, que nosotros no nos parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, busca entre nosotros a 7 hombres de buena fama. Voltea a ver al que tiene a un lado. Buena fama y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Palabra de Dios.
Dice que tienen que tener buena fama, pero más que todo tienen que tener llenura del Espíritu Santo. Y el Papa, en las cartas del Evangelii Gaudium, en los numerales 262 habla qué es tener la llenura del Espíritu Santo. Yo no lo voy a leer porque es bastante, pero para que usted lo estudie. Y dice que el Espíritu Santo, dice el Papa, se logra, se pide y se logra obtener en oración y leyendo la palabra de Dios. Allí recibe, dice, reuniéndote en comunidad para pedir la fuerza del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta en la vida cuántos hermanos solamente son muertos, o ¿cómo se dice? Caminan pero están muertos totalmente, o sea, muertos sin vida, ¿verdad? Ya están muertos sin vida, porque si no hay Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es necesario aún en medio para un buen servidor, para una buena madre, para un buen padre, para un buen hijo, para un buen servidor, para un buen papa, para un buen obispo, para un buen sacerdote, para un buen diácono. El Espíritu Santo es tan importante en la iglesia. Es importantísimo para un buen padre de familia. Miren, los dones del Espíritu Santo, uno de ellos es la paciencia, ¿verdad que sí? Dígame usted si no es importante el Espíritu Santo en su casa. Necesita mucha paciencia, a ver, en su hogar. Pida al Espíritu Santo que le dé ese don maravilloso, la paciencia. Ay, hasta respiran ustedes y me saca canas verdes, dicen. La paz. Dígame usted si no es importante pedir al Espíritu Santo. La paz, dones del Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo en un hogar. Mire, el don de piedad. El don de piedad es muy importante dentro de las familias. El don de piedad lo que hace es unir a las familias, unir a la iglesia. Porque cuando usted tiene piedad de sus hijos, de su esposo, cuando usted tiene piedad de su esposa, cuando usted tiene piedad de sus abuelos, cuando usted tiene piedad de sus tíos, ese don maravilloso lo que hace es unir familia, porque usted tiene piedad por todos y puede unirlos, puede tenerles paciencia, mostrarle el amor. Piedad por la suegra, que no voltea a ver a nadie, ¿verdad? Porque hay quienes que no queremos tener a la suegra en la casa. O sea, dígame usted si no es importante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es apacentar las aguas en los momentos de tribulación, en momentos difíciles de la vida. En Génesis capítulo 1, dice la palabra de Dios, en el principio, capítulo 1, versículo 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad. Y por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. De este viento que está hablando la palabra de Dios, que aleteaba, se está hablando del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice que está por encima ¿de dónde? Del abismo, ¿no? Está por encima de la oscuridad, está por encima de la confusión, está por encima del abismo, está por encima, dice, del caos. Mire, no voltee a ver a nadie, pero aquí hay personas que estamos viviendo ahorita en caos en la familia. Quizás aquí hay personas que están viviendo en el abismo. Quizás aquí hay personas que están viviendo en la oscuridad, llenos de problemas, de dificultades, de enfermedades. El doctor te ha diagnosticado una enfermedad y tú te pones triste, pierdes toda tu paz.
Hay personas aquí en este lugar quizás están pasando momentos difíciles, pero hoy, en este día, que estamos preparándolos para recibir la venida del Espíritu Santo el día de mañana, celebrar esta gran fiesta, Dios te está diciendo a ti por medio de que yo vine a estar con ustedes, de que por encima de todo lo que estés pasando, por encima de todo está la fuerza del Espíritu Santo. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad que esté por encima de la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de todo eso, de cualquier enfermedad física, de cualquier enfermedad espiritual. El Espíritu Santo está sobre todo eso. El Espíritu Santo dice que aleteaba sobre las aguas. Las aguas en la Biblia, cuando habla del mar, representa caos. Si no, pregúntenle a Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en el mar. Si nosotros como bautizados creyéramos realmente en esta fuerza del Espíritu Santo, nuestra vida fueran transformadas, tuviéramos más auxilio, más ayuda. Por eso es lo importante pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre todo lo que nosotros podemos estar pasando en nuestras vidas. El Espíritu Santo, desde el principio, estaba con Dios cuando Dios creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra era caos y confusión y oscuridad. Y por encima del abismo, y un viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas. Esta es la más señal de que el Espíritu Santo siempre existía. Dice los sacerdotes, dice los padres de la iglesia, sí, los padres de la iglesia, dice, el Espíritu, dice, en medio de nosotros, o en medio de nuestro caos, o en medio de nuestra confusión, o en medio de nuestra oscuridad, aprovecha, dice, para dar una experiencia en la vida de la persona cuando lo necesita y lo quiere. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y Dios dio la luz, y en medio de la oscuridad y de la confusión, Dios también a nosotros nos manda la luz, nos manda la fuerza del Espíritu Santo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudieron dar testigo de Jesús que está vivo en medio de nosotros por la fuerza del Espíritu. Después del día de Pentecostés, la mayoría de los cristianos se hacen la gran pregunta: ¿y después de Pentecostés qué? Ustedes se han preguntado eso. ¿Y después de Pentecostés qué pasa? ¿Qué pasa después de Pentecostés? Le decía yo a una hermana, yo no sé si está por aquí, que conversaba con ella, hace un momento estábamos comiendo. Creo que ya se fue, no la veo, no la identifico. ¿Ya se fue? ¿Estará aquí? ¿Ya se fue? La hermana, bueno, yo creo, no la veo, creo que ya se fue. No, ella viene de Washington, me dijo, no quiero decir de Washington City, no, Iowa City, o de Washington, no sé. Bueno, no está. Oh, no, usted fue, hermana, dígame, hola, ¿cómo está usted? ¿Usted viene de dónde, me dijo? ¿De dónde? Oh, hablamos de que Washington está cerca, ¿no? Algo así. Y me decía la hermana sobre la evangelización un poco, pero yo le decía sobre el Espíritu Santo, porque ella me decía sobre, para el Día de las Madres, habían por ahí algunos grupos preparando comida para las madrecitas, pero que en su grupo le costó mucho y solo ella trabajó un poco. Y esto va a estar grabado, hermana, y esto se va a dar cuenta toda la gente. Entonces me decía ella que hace falta espíritu de servicio.
Entonces fue cuando yo le dije a ella, sí, porque a veces estamos esperando, ¿qué pasa después de Pentecostés? Ustedes no se han preguntado eso, ¿y después de Pentecostés qué? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Qué después de Pentecostés? Y le decía yo a la hermana, el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo es un juego. Si usted agarra juego en sus manos, unas brasas que agarre en sus manos, ¿cómo cree que le va a hacer? Y no se está quieto, o lo tira o lo quiere mantener y está. Entonces eso es lo que necesita el cristiano de ahora, juego del Espíritu Santo. Juego del Espíritu Santo para que esté en movimiento, porque el Espíritu Santo no es estático, es movimiento. ¿Ustedes creen que, por qué creen que estoy yo aquí con ustedes? Porque cuando yo recibí, cuando fui a vivir mi retiro en el Espíritu y recibí esa palabra en mi corazón y me enamoré del Señor y recibí del Espíritu Santo dones, carismas y cosas, yo ya no puedo estar parado desde el 2006 que estuve en experiencia con el Señor. En el 2006, y desde el 2006 yo estuve estudiando, preparando, leyendo la Biblia. El Espíritu Santo no te deja quieto. Pero es que para eso hay que abrir el corazón. No crean que el Espíritu Santo no entró a la fuerza mía. Yo tuve el deseo. Yo estaba en el retiro con ganas de recibir. Si yo los veo aquí a ustedes todos con sueño y les veo cara de que como que no quieren realmente, ¿sabe por qué? Porque ustedes no quieren salir de la comodidad que ustedes ya tienen. Le tienen miedo al Espíritu Santo. Le tienen miedo a que el Espíritu Santo te diga, hoy tienes que ir a Oscalosa a evangelizar. Hoy tienes que ir a los asilos a llevar la comunión. Hoy tienes que ser un lector. Hoy tienes que ser un ministro de Eucaristía. Hoy tienes que ser un servidor para ir a las cárceles. Tienen miedo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego que no te va a dejar quieto. Y por eso tienen miedo a abrirse a la fuerza del Espíritu Santo. Cuando yo fui al retiro, yo le dije al Señor, bueno, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Llévame, envíame, haz conmigo lo que tú quieras. 2006. Para el 2010 comencé yo a salir a predicar. 4 años me estuve que no salía porque estaba yo apenas recién salido de mi retiro estudiando. Crecimiento, estudiando la Biblia, recibiendo estudios y cosas. En el 2013 decidí de entrar al programa de diaconado para estudiar más, prepararme más. O sea, el Espíritu Santo ya no me dejó quieto. Y ya no me va a dejar, dijo la hermana, hasta que me muera. Hermano, como tenemos esta diócesis, ¿verdad? En la diócesis de Davenport, de hecho quieren preparar más diáconos porque hacen falta los sacerdotes, entonces necesitan preparar diáconos, porque los diáconos pueden dar la misa también. No, la misa no. Sí, dicen que pueden. Así dijeron ese día. ¿Quién dijo eso? Ahí en la reunión que hubo, No. ¿hay alguien de aquí? No dijeron. No puede hacer. Ya se hizo el caos. No dan la misa es la Eucaristía. Dan el servicio. Solo podemos dar la Eucaristía como servicio, pero no misa. No podemos consagrar. Esa es la misa, la consagración. Todo podemos hacer menos la consagración, pues, para que entiendan, ¿ok? Pero si hay, no, señor. Ojalá, no, yo si pudiera. Muy bien, el Espíritu Santo no me deja celebrar misas, ¿verdad? Aunque me trae para arriba y para abajo, pero no me deja celebrar misas. No se puede. Estaba hablando de que el Espíritu Santo es fuego que no te deja quieto. No te deja quieto, te mueve, te guía. Mire, les hablaba de Pedro y Juan después del día de Pentecostés. ¿Qué pasó? Esteban, ¿qué pasó después del día de Pentecostés? Pablo, ¿qué pasó el día de Pentecostés? A predicar, a formar comunidad. ¿Qué dice Pedro ahorita en Hechos de los Apóstoles capítulo 6? Nosotros no vamos a dejar de evangelizar, de llevar la buena nueva. Es necesario que otros se encarguen de las viudas. Eso se llama una comunidad que tenía Espíritu Santo. Ahora las comunidades, nosotros vemos las comunidades tan pobres y raquíticas. Y yo digo, necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos Pentecostés.
Por eso yo le digo a los grupos, ustedes que están aquí de diferentes comunidades, ustedes que están aquí de diferentes grupos, diferentes parroquias, únanse en grupo y pidan la fusión del Espíritu Santo. Aquí en Otama, ¿así es? Otagua. Aquí donde estamos ahora, esta parroquia, reúnase, no tenga miedo al hermano José, si él está coordinando, no sé si el hermano Marcos también por ahí, únanse con ellos, dígame hermano. Nosotros visitamos diferentes iglesias aquí de Fairfield y de Bloomfield, y hemos ido también allá a Marshall, a Home Plaza, pero hemos ido aquí a la Fairfield, la iglesia, la verdad, cerrada. Y si hay gente hispana ahí, ¿no? Todo también no hay nada. Tienen a Dios en tu corazón. Sí. Y saben que nosotros los hispanos somos emigrantes aquí en Estados Unidos, gracias a Dios los que han nacido acá. Pero la primera generación que yo veo acá, yo creo que no son nacidos acá igual que yo no soy nacido acá. No podemos perder el estilo y la forma de transmitir o de celebrar nuestra fe. No podemos enfriarnos. Es cierto que venimos a trabajar, pero no los podemos encerrar 13, 15 horas en el trabajo y perdemos aquel fervor que traemos desde nuestros países, cómo celebrar nuestra fe. Nuestras culturas y tradiciones están ricas para celebrar. ¿Cómo celebrábamos nuestra fe allá? Con el rosario, con la Virgen de Guadalupe, con la adoración al Santísimo, de noche, de madrugada. ¿Y aquí qué pasó? Todo se murió. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta Espíritu Santo? El trabajo los consumió. Las metas las depositaron en hacer cosas, realizar, comprar su carro, su casa, y su fe se murió. ¿Por qué? Es necesario pedir una fuerza del Espíritu Santo nuevamente para que eso se reavive. Eso no se puede morir. Nuestras culturas, nuestras tradiciones están ricas en la fe, cómo celebrarlas. Ustedes han visto cómo celebra la Eucaristía los hermanos creo que son de Haití. No sé, pero son en el otro continente. Cuando van a entregar la ofrenda, van bailando. Eso es hermoso ver la tradición, cómo ellos muestran su fe. No han perdido eso. Eso es aquí en Estados Unidos, aquí en mi diócesis, en Jefferson City. Cuando el obispo hace misas, una vez dijo el obispo la siguiente vez, porque desde que empezaron a llevar la ofrenda comenzaron a bailar y al obispo no le habían comunicado que ellos iban a hacer todo esto. Solo le dijeron que ellos iban a llevar la ofrenda, pero sin más nada. Entonces, para llegar allí al altar se tiraron 15 minutos, porque iban bailando, pero es la forma de su cultura, no la quieren perder. ¿Por qué ustedes y yo la perdemos? Dijo el obispo, la siguiente vez que hagamos una misa de culturas, multiculturales, me avisan qué va a suceder, por favor, en cada paso. Porque yo no esperaba que estuvieran 15 minutos y él parado allá. Pero ¿de qué les estoy hablando? ¿De no perder? Por favor, si nuestras tradiciones que traemos desde México, de El Salvador, de Guatemala, de donde quiera que vengamos, son ricas para celebrar la fe. ¿Por qué vamos a perder nosotros eso? Entonces, ¿qué es lo que está faltando dentro de nosotros mismos hispanos? Espíritu, mecanismo. El espíritu es un mecanismo que no te deja quieto, te mueve. Pero usted y yo tenemos que ser dóciles. Por eso vine yo de Marshall, Missouri, a estar con ustedes, porque soy dócil. Si cuando el hermano José me llamó, que si veníamos y planeamos todo, yo le hubiera dicho, no, yo no voy para allá, hermano, olvídese de eso. Está muy lejos, son 3 horas, 15, 10 minutos. Está muy lejos. De aquí yo voy a salir con ustedes, voy para
Kansas City. Tengo que llegar a Marshall y llegar a Kansas City. Bueno, quizás no vamos para Marshall, así que vamos por Kansas City. A regresar otras 3 horas, y ahí me queda cerca Marshall, para estar con ellos en una vigilia también. Voy a salir quizás como a las 12 de la noche. ¿Sabe cómo se llama eso? Docilidad. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos docilidad. Nos da miedo comprometernos, es la verdad. Nos da miedo que el Espíritu Santo te diga, ¿sabes qué? Ahora te vas para Oscalosa y esta tarde con el hermano Tony vas a celebrar la vigilia de Pentecostés. Estoy seguro que si el hermano Tony dio el aviso ahorita, vamos a tener vigilia de Pentecostés empezando de las 7 de la noche. Muy pocos de ustedes van a ir. Usted sí, dócil, obediente. Entonces, si el Espíritu Santo es el que nos guía, usted, a ver, mire, usted ha viajado, ¿no? Cuando viaja 13, 12 horas y llega a una gasolinera, echa gas, va al baño, y etcétera. Cuando yo llego a una gasolinera, si el GPS me lleva, está bien, pero yo me gusta saber a dónde estoy y me voy. En unas paredes tienen un rótulo grande con el mapa. Ahí te marca con una flecha a dónde estás. ¿Sí o no? En los descansos también. ¿Quién de ustedes ha visto eso? Los que viajan. Ve la mayoría, ve el hermano que anda manejando para arriba. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Y el mapa te dice, ¿no? Con una flecha ahí te dice, eso es lo que hace el Espíritu Santo, te está guiando dónde estás. Pero para eso tú tienes que fijarte, tú tienes que acercarte a la pared y ver. Si tú no eres dócil, tú no vas a saber dónde estás. Si te pregunto yo ahorita, ¿dónde estás? ¿En qué parte de tu vida estás ahorita? ¿En qué etapa? ¿Qué está pasando en tu vida? No vamos a saber. Y si me preguntan a mí, yo les diría, yo voy directo al cielo. Ahí es, ya voy, ahí estoy. Voy camino correcto. Estoy camino correcto. Quiero ir, y como dijo un hermano, por lo menos al purgatorio, ¿verdad? Claro que para irse de un solo al cielo, con tus zapatos, ¿verdad? Ojalá, pero por lo menos ahí voy al purgatorio. ¿Cómo anda usted? ¿Cree que en que sea el purgatorio va a lograr? Porque la vida de pecado nos arrastra y el Espíritu Santo es el que te está diciendo, hey, vas mal. Vas mal. Ese es el Espíritu Santo, lo necesitamos. Que no hay ni superhombre ni supermujer, todos necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, amén. Todos lo necesitamos. No tengan miedo, no dejen que la dureza de su corazón, cierre las puertas al Espíritu Santo para que los mueva. Necesitamos trabajar, miren, aquí hay mucho joven. Necesitamos trabajar con los jóvenes, con los niños, transmitirles nuestras culturas. Porque, ¿qué creen? En 30, 15 años muchos de nosotros ya no vamos a estar. Y si no logramos ahorita transmitirles a ellos, ¿qué va a ser de esta gente joven? Imagínese usted, si nosotros no le transmitimos nuestra fe, si no dejamos que el Espíritu Santo sea un mecanismo, nos mueva para transmitir la fe a esta gente joven, cuando nosotros ya no estemos, ¿qué va a ser de esta gente? Entonces, necesitamos trabajar, pedir la fuerza del Espíritu Santo, amén. Entonces, con esto voy a terminar. Vamos a hacer la hora santa y yo voy a pedirle al Señor que sane nuestras enfermedades. Obvio que todos estamos enfermos. Siempre digo eso yo. Siempre digo, todos necesitamos, ¿no? Necesitamos que el Señor toque nuestras vidas. Pero más que toque las enfermedades físicas, me gustaría que tocara el corazón. Si vienen ustedes con problemas, con personas que no son capaces de pedirse perdón, yo siempre les digo, traten la manera de llevar la vida en paz con todo el mundo. ¿Es fácil? No, no es fácil, es difícil, sí es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Yo me gozo más cuando hay
una reconciliación familiar, personal, con otra persona, de trabajo, qué sé yo, que cuando hay una sanación física. Porque eso quiere decir mucho. Porque a Jesús, cuando le metieron a aquel paralítico por arriba de la casa, ¿se acuerda? Usted ha escuchado eso en Marcos, ¿no? Entonces lo llevaban otros y lo metieron. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Tus pecados te son? Pareciera que a Jesús lo que le importa más es el corazón y no lo físico. ¿Cómo viene usted? Deje que el Espíritu Santo hoy saque eso de usted. Por el orgullo a veces sufrimos. Tenemos mucho orgullo y el orgullo no nos deja ser libres. Jesús dice, tus pecados tus son perdonados. Y de ahí el gran murmullo a todos aquellos. ¿Quién es este para que perdone los pecados? Pues para que veas, tus pecados tus son perdonados. Ahora te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Entonces sí, te vamos a sanar físicamente. Pero lo primero es, yo no sé cómo vienen ustedes, y yo siempre hablo en otros temas sobre que las enfermedades físicas son ¿cómo se dice? Son consecuencias de las enfermedades interiores, ¿ok? Después hablamos de eso en otro tema. Vamos a prepararnos para la hora santa. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Sigan orando, sigan trabajando en comunidad. Acuérdense en Pentecostés para celebrar el amor, la unidad de las comunidades, de las familias, de las parroquias. No es para celebrar la división, sino que para unirse. Me da gusto, me da mucho gusto que hay aquí de varias comunidades, de 5, 6, 7, dijimos en la mañana, comunidades celebrando. Qué bueno, eso es hermoso. Y eso es el día de Pentecostés, celebrar la venida del Espíritu Santo que nos une en el amor, en el mismo lenguaje, todos nos podemos entender. Y que también esta tarde, pues, ustedes, yo voy a poner el Santísimo, voy a pasar a orar aquí por los que pasen al frente, yo voy a orar, ¿verdad? Y que el Señor nos dé a nosotros según nuestra necesidad. Si hay personas que vienen con enfermedades físicas, que Él las sane y las toque, estoy seguro que sí. Y si hay personas que vienen cargando una esclavitud de pecado, drogadicción, alcoholismo y etcétera, también acérquese al Señor para que el Señor le dé la libertad de hijo de Dios este día, amén. Y que para el día de mañana que celebre el día del Pentecostés del amor, pues usted esté libre y pueda ser libre adorándole y glorificando el nombre del Señor, pero especialmente para que lleno del Espíritu Santo pueda salir a todos los lugares y dé testimonio de que Jesús vive en sus corazones. Y yo les he dicho, testimonio se da no con palabras, sino con la vivencia. Con la vivencia, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vivir. Con eso se da mejor testimonio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos alistamos entonces, pedimos al hermano Enoch que nos cante un canto eucarístico para traer el Santísimo y comenzar un momento de adoración.